¿Y si te dijera que hace miles de años gigantes caminaban entre los hombres y que la Biblia menciona su existencia, pero su historia fue borrada de nuestra memoria? Estos seres, conocidos como Nefilim, nacieron de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas, y sus huellas quedaron escondidas entre las páginas del Génesis y en los libros prohibidos que casi nadie se atreve a leer. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión de la humanidad, de los ángeles y del plan divino. Si eres de los que buscan la verdad que nadie predica, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este viaje te llevará a secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Pero si prefieres quedarte con lo que siempre te dijeron, sal ahora, antes de que sea demasiado tarde. Desde los primeros capítulos del Génesis, la Biblia deja caer una pista misteriosa que muchos leen sin detenerse. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Una frase corta, casi escondida, pero que abre un abismo de preguntas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes fueron estos gigantes? ¿Por qué la historia apenas los menciona para luego borrarlos en silencio? La tradición hebrea y los libros apócrifos nos dan pistas más claras. Los hijos de Dios eran vigilantes, ángeles enviados a observar la humanidad que decidieron romper las reglas del cielo. Se sintieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres y descendieron para tomar esposas y engendrar hijos con ellas. El resultado de esta unión prohibida fueron los Nefilim, gigantes extraordinarios, seres de fuerza descomunal y naturaleza híbrida, mitad celeste y mitad terrenal. Su sola existencia era una transgresión al orden divino, un recordatorio de que incluso lo celestial puede corromperse cuando desobedece la voluntad de Dios. Los relatos del libro de Enoc expanden este misterio con detalles inquietantes. Allí se narra que los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos: metalurgia para fabricar armas, encantamientos, astrología y secretos de la naturaleza que el hombre aún no estaba listo para manejar. Bajo su influencia, la tierra se llenó de violencia, corrupción y sangre. Los Nefilim no eran solo gigantes, eran señores del caos, y sus acciones llevaron a la humanidad a un punto de degradación que provocó la ira del Creador. Imagina por un momento a un mundo donde hombres y gigantes convivían, donde pueblos enteros temían la sombra de seres descomunales, donde la línea entre lo divino y lo humano se borraba cada día un poco más. Estos gigantes, según los textos antiguos, devoraban no solo las cosechas, sino también a los hombres cuando la tierra no bastaba para saciar su hambre. Eran símbolo de exceso, de soberbia, de un mundo al borde del colapso espiritual. Pero aquí surge el primer gran misterio. Si estas historias eran tan impactantes, ¿por qué fueron reducidas a un solo versículo en la Biblia oficial? La respuesta puede estar en el temor de las generaciones posteriores a enfrentar una verdad demasiado incómoda: que el cielo alguna vez se mezcló con la tierra de forma prohibida y que la humanidad fue testigo de algo que la historia prefirió callar. Este silencio transformó los Nefilim en fantasmas de la historia sagrada, ecos que sobreviven en mitologías de gigantes, en leyendas de héroes antiguos y en ruinas que parecen demasiado colosales para haber sido obra de simples hombres. Cada fragmento que menciona su nombre es como una puerta entreabierta hacia un mundo que casi desapareció bajo el diluvio, pero cuyo recuerdo sigue incomodando a quienes buscan la verdad. Y este es solo el inicio del viaje.
En la próxima parte, descenderemos al corazón del libro de Enoc para descubrir cómo los vigilantes rompieron el orden celestial, qué secretos entregaron a la humanidad y cómo el nacimiento de los Nefilim cambió para siempre la historia del mundo, hasta provocar la mayor catástrofe de la antigüedad. Para entender el misterio de los Nefilim, debemos mirar más allá de la línea que separa lo divino de lo humano, hacia un tiempo en que los cielos se inclinaron sobre la tierra y un grupo de ángeles tomó la decisión más peligrosa de la historia. Los antiguos textos, especialmente el libro de Enoc, hablan de ellos como los vigilantes, seres celestiales encargados de observar a la humanidad, de guiarla sin intervenir directamente, de ser testigos silenciosos del desarrollo del mundo. Sin embargo, en lugar de cumplir su misión, se dejaron atrapar por el deseo, la curiosidad y la tentación de experimentar la vida de los hombres. Según Enoc, estos ángeles descendieron en los días en que la tierra aún era joven y la humanidad apenas comenzaba a expandirse por valles y montañas. Se dice que eligieron un monte sagrado como su punto de encuentro, un lugar donde juraron un pacto inquebrantable, tomar mujeres humanas por esposas y tener hijos con ellas, aun sabiendo que era una transgresión directa a la ley divina. En ese juramento participaron 200 ángeles, liderados por Semijasá, quien temía que una vez iniciado el acto de rebelión, algunos retrocedieran por miedo al castigo. Pero todos juraron juntos, sellando un destino que cambiaría la historia de la tierra para siempre. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes descomunales cuya sola presencia alteró el equilibrio del mundo. Sus cuerpos eran colosales, su fuerza superaba cualquier límite humano y su voracidad no tenía fin. Al principio, los hombres los miraban con asombro, tal vez incluso con veneración, pues parecían semidioses. Pero pronto, la tierra se llenó de violencia y horror. Los textos antiguos relatan que los Nefilim devoraban los campos, las cosechas, los animales. Y cuando nada bastaba para saciar su hambre, se volvieron contra los hombres mismos. Sin embargo, el peligro de los vigilantes no se limitó a la creación de los Nefilim. Ellos comenzaron a enseñar a los hombres secretos que estaban reservados para el cielo. Azazel, uno de sus líderes, reveló la fabricación de armas de metal, cambiando para siempre la relación entre los hombres y la guerra. Otros enseñaron la magia, la astrología y el uso de plantas para encantamientos, mientras que algunos compartieron misterios de la tierra y el firmamento que los humanos aún no comprendían del todo. Con cada conocimiento entregado, la humanidad se alejaba más de su inocencia original y el mundo se convertía en un escenario de caos, derramamiento de sangre y corrupción sin medida. Imagina por un instante ese mundo primitivo bajo la sombra de los gigantes. Ciudades rudimentarias temblando ante pasos que hacían vibrar la tierra. Cielos donde los ángeles ya no eran figuras lejanas, sino presencias tangibles, con ojos que reflejaban tanto el brillo celestial como la ambición terrenal. Los hombres veían prodigios y horrores al mismo tiempo, como si el velo entre lo divino y lo humano hubiera sido arrancado sin que nadie pudiera repararlo. Era un mundo al borde de su propia destrucción. El libro de Enoc describe que las súplicas de la humanidad llegaron hasta el cielo. Los hombres clamaban por liberación, porque los Nefilim habían llevado a la tierra a un estado insoportable, y Dios, viendo la corrupción que se extendía como un veneno, tomó una decisión definitiva. Los vigilantes serían juzgados, y los Nefilim serían borrados de la faz de la tierra. Esta es la raíz de una de las historias más conocidas de la Biblia, el diluvio de Noé.
Los textos apócrifos explican que el diluvio no fue solo un castigo por la maldad humana, sino también una forma de limpiar la tierra de los gigantes y de la sangre derramada por su violencia. Antes de que las aguas cayeran, los ángeles rebeldes fueron encadenados en abismos oscuros, destinados a esperar su juicio final. Sus hijos, los Nefilim, perecieron entre torrentes y olas, borrados de la historia visible, pero no de la memoria del cielo, ni de las leyendas que sobrevivieron en murmullos y fragmentos dispersos. Lo que hace esta parte de la historia tan perturbadora es que la Biblia oficial apenas insinúa estos eventos. Génesis menciona a los gigantes antes del diluvio, pero nunca explica claramente quiénes eran ni cómo desaparecieron. Es en los textos prohibidos donde descubrimos la magnitud de su influencia y el verdadero motivo por el cual la tierra necesitaba ser purificada. El silencio posterior no es casualidad. Hablar de ángeles caídos, pactos prohibidos y gigantes devoradores era demasiado peligroso para una fe que buscaba orden y control. Mientras lees o escuchas estas palabras, puedes sentir el eco de un tiempo remoto, donde la tierra estaba marcada por pasos colosales y cielos oscuros observaban los errores de los hombres y de los ángeles. Este es el mundo que casi desapareció bajo el agua, pero cuyo misterio sigue vivo en pergaminos ocultos y en los relatos que la historia oficial intentó callar. En la próxima parte, descenderemos aún más en la era de los gigantes, explorando cómo vivían los Nefilim, los rastros que dejaron en la humanidad y cómo su recuerdo sobrevivió en mitos y culturas antiguas, aun cuando la Biblia oficial quiso borrar sus nombres para siempre. La historia de los Nefilim no termina con su nacimiento. Según los textos antiguos, una vez que estos gigantes caminaron sobre la tierra, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Se dice que su sola presencia era suficiente para inspirar tanto asombro como terror. Los hombres que los vieron describieron a seres descomunales, de fuerza inconmensurable y ojos que reflejaban una luz extraña, mezcla de lo divino y lo corrompido. La humanidad se sentía pequeña bajo su sombra, como si hubiera vuelto a un tiempo en que la tierra no le pertenecía por completo. El libro de Enoc y otros textos apócrifos relatan que los Nefilim gobernaron sobre los hombres como si fueran dioses. Levantaron estructuras colosales, impusieron su fuerza sobre aldeas y tribus, y en muchos casos se convirtieron en los tiranos de una tierra que temblaba a su paso. Se decía que el suelo retumbaba cuando ellos caminaban, que su hambre era tan grande que devoraban campos enteros en cuestión de días, y que cuando los recursos escaseaban, su furia caía sobre los mismos hombres que los temían. No eran simplemente gigantes, eran símbolos de una humanidad desbordada, de un mundo que había cruzado un límite invisible entre el cielo y la tierra. Su vida cotidiana, según los relatos que sobreviven, estaba marcada por excesos y violencia. Comían sin medida, peleaban entre ellos por territorio y dominación, y algunos textos sugieren que incluso practicaban actos de canibalismo. Aquello que comenzó como un prodigio, la unión de lo celestial con lo humano, se transformó en un ciclo de corrupción y horror. La tierra se llenó de sangre y el clamor de los inocentes llegó hasta el cielo. Los hombres, que al principio los veneraban como semidioses, pronto comenzaron a maldecir su existencia. Pero los Nefilim no solo impactaron la tierra física, dejaron una huella profunda en la memoria espiritual de la humanidad. Muchas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, hablan de razas de gigantes, héroes colosales y dioses que caminaron entre los hombres. Historias de titanes, de constructores de megalitos, de seres que dominaban conocimientos imposibles para la época. Para algunos estudiosos, estos mitos dispersos son ecos de un recuerdo real,
el tiempo en que los Nefilim reinaban y su poder era indiscutible. Los restos de su paso parecen susurrar desde la antigüedad. Monolitos imposibles, bloques de piedra que desafían la tecnología de su época, leyendas de ciudades perdidas y civilizaciones que desaparecieron misteriosamente. Todo esto alimenta la idea de que los Nefilim no fueron solo un relato simbólico, sino una presencia tangible que alteró el curso de la historia humana. Cada mito de gigantes podría ser una pista de que el mundo nunca olvidó por completo la era en que lo imposible caminaba entre nosotros. Lo más perturbador es que su existencia revelaba un mundo donde la frontera entre lo divino y lo humano estaba rota. Para los primeros hombres, ver a estos gigantes era una mezcla de milagro y maldición. Ellos representaban la gloria de lo celestial y al mismo tiempo la corrupción que surge cuando la obediencia se quiebra. La humanidad vivió bajo su sombra, entre la fascinación por su poder y el temor de su violencia. Cada encuentro era un recordatorio de que la Tierra se había desviado de su curso natural y que el equilibrio original había sido destruido. Sin embargo, la arrogancia de los Nefilim fue su propia sentencia. La tierra se convirtió en un lugar donde la sangre clamaba justicia. Los textos apócrifos dicen que los hombres finalmente suplicaron a Dios que interviniera, que enviara una señal, que terminara con aquella era de terror. Este clamor humano, junto con la gravedad de la corrupción que se había extendido por todo el mundo, llevó a la decisión que cambiaría el curso de la historia: el diluvio universal. Pero antes de que las aguas lo borraran todo, los Nefilim dejaron marcas indelebles. Su recuerdo se mezcló con las primeras leyendas de héroes y titanes, con las epopeyas de semidioses que habitaron la tierra. Algunos de sus nombres sobrevivieron en tradiciones orales, transformados en dioses paganos o demonios, según la cultura que los recordaba. La Biblia, en cambio, los redujo a un eco lejano, a una línea misteriosa que menciona su existencia sin contar su historia completa. Cuando pensamos en la era de los gigantes, no estamos hablando solo de un tiempo remoto, sino de un punto de quiebre en la historia espiritual del mundo. Fue el momento en que el cielo tocó la tierra de la forma más prohibida, el momento en que la humanidad conoció el poder desmedido y el precio de la desobediencia. Su legado es un recordatorio de que incluso lo que parece invencible puede caer y de que la justicia divina siempre encuentra su camino. En la próxima parte exploraremos cómo y por qué los Nefilim fueron borrados de la historia oficial, desentrañando la censura bíblica, las decisiones que silenciaron su historia y el motivo por el cual su recuerdo sobrevive solo en fragmentos y leyendas. Lo que viene revelará que su desaparición no fue casual, sino parte de un plan mayor para restaurar el equilibrio perdido entre cielo y tierra. La era de los gigantes llegó a su fin, pero su desaparición no fue un accidente ni un simple olvido del tiempo. Fue una decisión consciente, una conspiración de silencio que comenzó con el juicio divino y terminó con los escribas que decidieron qué fragmentos de la historia merecían sobrevivir y cuáles debían quedar enterrados para siempre. El mundo que había conocido a los Nefilim, que había temblado ante sus pasos y sufrido bajo su violencia, se acercaba a su momento de purificación. Los textos antiguos, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, describen que Dios escuchó el clamor de la humanidad. La tierra estaba llena de sangre derramada y de gritos de los inocentes, mientras los gigantes devoraban lo que encontraban a su paso. Los hombres ya no eran dueños de su mundo. Vivían en un escenario de terror constante, dominados por seres que encarnaban la unión prohibida entre cielo y tierra. Fue entonces cuando se decretó el juicio.
Los vigilantes serían encadenados en prisiones eternas y los nefilim serían borrados de la faz de la tierra. El diluvio universal, que muchos conocen como una historia de advertencia moral, también fue un acto de limpieza cósmica. Las aguas no solo borraron la maldad de los hombres, sino también la presencia de los gigantes. Cada ola que caía era un símbolo de justicia, lavando la tierra de la corrupción que había nacido del pacto prohibido. La Biblia canónica apenas menciona este contexto, pero los textos apócrifos lo dejan claro. El diluvio fue la sentencia final de la era de los gigantes. Después de esta destrucción, la historia de los nefilim entró en las sombras. Los escribas que preservaron los relatos sagrados eligieron qué dejar para la posteridad. En Génesis 6:4 quedó apenas un eco. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Una línea tan breve que parece un susurro, como si la historia completa hubiera sido tragada por el silencio. La pregunta inevitable es, ¿por qué se decidió ocultar tanto? Una de las razones más evidentes es el peligro espiritual y social que estas historias representaban. Hablar de ángeles caídos que desobedecieron al cielo y de gigantes que dominaron la tierra podía provocar miedo, confusión e incluso idolatría. Para los líderes religiosos posteriores, mostrar un mundo en el que lo divino se corrompe y desciende al nivel humano era arriesgado, porque cuestionaba la imagen de un orden celestial inquebrantable. Otra razón era política y de control. Las historias de los nefilim hablaban de justicia que alcanzaba a todos, sin importar poder ni posición. Mostraban que ni reyes ni líderes religiosos escapaban al juicio divino. Para una fe que buscaba consolidarse y formar instituciones fuertes, estas verdades eran incómodas, porque recordaban que el poder terrenal es frágil ante la justicia eterna. Con el paso de los siglos, las referencias a los nefilim fueron desapareciendo de los sermones y de los textos oficiales. Lo que sobrevivió fueron ecos dispersos, leyendas de gigantes en culturas de todo el mundo, rumores de ciudades perdidas y ruinas que parecían demasiado grandes para haber sido construidas por manos humanas. Cada mito de titanes, cada historia de héroes colosales parece un recordatorio de que la memoria colectiva no olvida del todo lo que los escribas intentaron borrar. Aún así, fragmentos de estos relatos encontraron maneras de sobrevivir. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán trajo de vuelta pedazos de historias que habían estado ocultas por casi 2 milenios. Allí, entre textos apocalípticos y comentarios antiguos, se encontraron rastros de la visión de un mundo dominado por fuerzas híbridas, la misma historia que la Biblia oficial redujo a un susurro. Cada hallazgo arqueológico se siente como un golpe en las paredes del silencio que la historia construyó alrededor de los nefilim. Lo más inquietante de todo es que, a pesar de la censura, su legado espiritual sigue vivo, no solo en los libros apócrifos, sino en la sensación de que el mundo que habitamos aún lleva cicatrices de esa era. Las historias de gigantes y de dioses que caminan entre los hombres están presentes en mitologías de todas partes. Los titanes de Grecia, los gigantes nórdicos, los héroes mesoamericanos. Todas parecen apuntar a un mismo recuerdo antiguo, disfrazado de leyenda, pero nacido de una verdad que alguna vez estremeció la tierra. Ahora que comprendes cómo los nefilim fueron borrados de la historia oficial, la pregunta que queda es inquietante. Si estos gigantes existieron y su historia fue silenciada, ¿qué más permanece oculto en los pasillos de la memoria prohibida de la humanidad? En la próxima parte exploraremos lo que su existencia significa para nosotros hoy y por qué su sombra aún parece alargarse sobre el mundo moderno, como si la era de los gigantes nunca hubiera desaparecido del todo.
Saber que los Nefilim existieron no es solo una curiosidad histórica. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia realidad y preguntarnos qué tan diferente es nuestro mundo del suyo. Aquellos gigantes fueron un símbolo de la unión prohibida entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se corrompe y la ambición sobrepasa los límites que Dios estableció. Sus huellas, aunque casi borradas por la historia oficial, nos invitan a cuestionar no solo el pasado, sino también el presente. Si los Nefilim caminaron sobre la tierra, significa que el cielo y la tierra no siempre estuvieron tan separados como creemos. Hubo un tiempo en que los hombres fueron testigos de la caída de seres celestiales. Un tiempo en que lo sobrenatural dejó de ser un rumor y se convirtió en presencia tangible. Esta realidad, incómoda para muchos, sugiere que el mundo espiritual sigue mucho más cerca de lo que la mayoría quiere admitir. No vivimos en un universo frío y distante, sino en un escenario donde fuerzas invisibles siguen cruzando nuestro camino, aunque ya no las veamos con la claridad de los primeros hombres. Reflexionar sobre los Nefilim también nos hace pensar en la naturaleza de la corrupción y del poder. Aquellos gigantes no nacieron para ser monstruos, nacieron del deseo, de la ambición, de la desobediencia. Su existencia fue consecuencia de decisiones, de la elección de los vigilantes, de transgredir el orden divino. Y al mirar nuestro mundo, no es difícil ver ecos de esa historia. Seguimos rodeados de estructuras de poder que parecen intocables, de ambiciones humanas que consumen sin saciarse, de injusticias que claman al cielo. Los Nefilim son un símbolo de lo que ocurre cuando la grandeza se separa de la obediencia y la compasión. Otra lección inquietante es que la justicia divina siempre llega, aunque parezca tardar. Los Nefilim dominaron, sembraron terror y destruyeron, pero su caída fue inevitable. Fueron borrados por el diluvio, encadenados en la memoria como advertencia eterna. Y eso nos recuerda que ninguna arrogancia, por grande que parezca, puede sostenerse para siempre. Los poderosos de hoy, que creen estar por encima de todo, deberían escuchar el eco de esa historia. La tierra no olvida la sangre derramada, y el cielo no ignora los actos de soberbia. Pensar en los Nefilim también despierta una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si su legado nunca desapareció por completo? Algunas tradiciones sugieren que después del diluvio hubo otros gigantes, descendientes de linajes, que sobrevivieron de alguna forma. Incluso la Biblia menciona nombres como Anak, Goliat y los Refaitas, vestigios de una raza que parecía negarse a desaparecer. Tal vez la era de los gigantes no se cerró del todo y su sombra sigue proyectándose en formas que no comprendemos por completo. Pero más allá de la especulación histórica o teológica, el verdadero significado de los Nefilim está en el mensaje espiritual que nos dejan. Ellos nos enseñan que el mundo es frágil cuando olvida su propósito, que la humanidad puede perderse en su ambición si deja de escuchar a la voz de lo eterno. Cada acto de injusticia, cada abuso de poder, cada momento en que elegimos la soberbia sobre la humildad, es un paso hacia el mismo error que llevó a la caída de los vigilantes y de sus hijos. Imagina por un momento que esta historia hubiera estado completa en tu Biblia desde siempre, que supieras desde niño que gigantes caminaron sobre la tierra, que el cielo descendió en desobediencia, que el mundo fue sacudido por su violencia. ¿Acaso no vivirías con una conciencia más despierta? ¿No mirarías el cielo con más reverencia y el mundo con más responsabilidad? Los Nefilim no son solo un capítulo perdido, son un recordatorio de que el hombre nunca puede jugar con lo sagrado sin consecuencias.
Si los Nefilim existieron, entonces nuestra historia es mucho más compleja de lo que imaginamos y nuestra responsabilidad espiritual es mucho más grande de lo que nos enseñaron. No somos meros espectadores de un mundo físico, somos parte de una historia que se entrelaza con lo invisible, donde cada elección tiene un eco eterno. La lección final de los gigantes es clara. La verdadera grandeza no está en la fuerza ni en la ambición, sino en la obediencia y en la luz que se elige seguir. En la próxima parte, llegaremos al clímax de este viaje. Hablaremos del legado final de los Nefilim, del misterio que su historia deja abierto para nosotros y de por qué su sombra sigue presente en la humanidad, como si su advertencia nunca hubiera dejado de resonar. Prepárate, porque lo que viene cerrará este viaje con una reflexión que no olvidarás. Hemos caminado por un viaje que nos llevó a través de sombras antiguas, entre historias casi borradas y fragmentos que la historia oficial quiso enterrar. Hemos visto cómo los Nefilim surgieron de la unión prohibida entre lo celestial y lo humano, cómo llenaron la tierra de violencia y asombro, cómo su presencia cambió para siempre la relación entre el hombre y lo divino. Y ahora, al final de este viaje, una pregunta queda suspendida en el aire como un eco que atraviesa los siglos. ¿Qué significa que su historia haya llegado hasta nosotros? El legado de los Nefilim es, ante todo, un recordatorio de que la soberbia tiene un precio. Aquellos gigantes que parecían invencibles, que gobernaban con fuerza y desdén, que creían que nada podía detenerlos, terminaron desapareciendo bajo las aguas del juicio divino. Su historia nos susurra que ninguna grandeza construida sobre la corrupción perdura para siempre. Lo que nace del orgullo y la desobediencia termina cayendo, aunque parezca eterno. Y cada civilización, cada generación debería mirar a su alrededor y preguntarse: ¿estamos repitiendo los mismos pasos que nos llevaron a la era de los gigantes? Los Nefilim también nos dejan la certeza de que el mundo es más misterioso de lo que creemos. Sus huellas sobreviven en leyendas de gigantes, en casi todas las culturas, en mitos de titanes, en historias de héroes colosales y en ruinas que parecen desafiar las capacidades humanas de su época. Es como si la tierra misma se negara a olvidar que un día fue pisada por seres que desafiaron el orden del cielo. Y cada piedra, cada mito, cada relato que atraviesa el tiempo nos recuerda que la frontera entre lo visible y lo invisible siempre estuvo más cerca de lo que pensamos, pero su advertencia más profunda es espiritual. Los Nefilim fueron la consecuencia de la unión entre el deseo y la desobediencia, un reflejo de lo que ocurre cuando lo sagrado es utilizado para saciar la ambición. Y aunque los gigantes desaparecieron, el espíritu de su error sigue rondando el corazón humano. Cada vez que la soberbia supera la humildad, cada vez que el poder se usa para oprimir y no para servir, cada vez que el hombre olvida que su vida tiene un propósito eterno, el eco de los Nefilim vuelve a resonar en el mundo. Algunos antiguos textos insinúan que su historia no terminó por completo, que hubo descendientes dispersos o espíritus de gigantes que vagaron como sombras tras el diluvio. Incluso la Biblia menciona nombres como Goliat, Anak y los Refaitas, vestigios de una raza que parecía resistirse a desaparecer. Y esto nos deja una inquietud que atraviesa los siglos. ¿De verdad su legado quedó enterrado o sigue latente de formas que no comprendemos? Hoy, al conocer su historia, no podemos ignorar lo que representa para nuestra propia existencia. Los Nefilim nos llaman a reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre la fragilidad de la moral humana y sobre el peso de la eternidad. Nos recuerdan que la verdadera grandeza no se mide por la fuerza ni por el dominio,
sino por la obediencia a lo que es eterno, por la capacidad de elegir la luz sobre la sombra. En el fondo, su historia sigue siendo un espejo para nosotros. El hombre moderno, rodeado de poder, tecnología y orgullo, puede ser tan vulnerable como aquellos primeros pueblos que temblaron bajo la sombra de los gigantes. Si llegaste hasta aquí, eres de los pocos que se atreven a mirar donde otros no miran. Porque escuchar estas historias es aceptar que hay verdades que incomodan, que la Biblia guarda ecos que no se leen en los templos y que la historia humana está marcada por advertencias que muchos prefieren ignorar. Los Nefilim son una de esas advertencias, y aunque su voz parece lejana, su eco sigue vivo para quien tiene oídos espirituales. Si quieres formar parte de quienes buscan la verdad que no se enseña, comenta Guardia del Misterio, suscríbete y activa la campanita. Porque en este canal seguimos explorando los secretos que la historia intentó borrar y que el cielo parece traer de vuelta para quienes están listos para escuchar. Tal vez el mundo haya olvidado a los gigantes, pero los que escuchan su eco saben que la advertencia sigue viva. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves a seguir buscando la verdad que la historia censuró.